eso a la tumba, mi traje. Y así lo hizo. Lo encargó, se murió, lo enterraron. Pero un día, en una reunión familiar, uno de los hermanos ve al otro hermano con el traje del papá. Y le dice: ¿pero qué hiciste? Ese era el traje que mi papá se quería llevar. Y le dice este hermano: pero ¿cómo lo íbamos a desperdiciar? Es un traje tan caro y me quedaba pero perfecto. Así que yo le puse otro viejo. Y este hermano en su testimonio decía: no nos llevamos nada, ni ese gusto tuvo el papá de llevarse su traje. Nosotros, como peregrinos, tenemos que recordar dos cosas bien importantes. Tenemos que recordar nuestra identidad y nuestro propósito en esta caminata. Y como peregrinos quiero saludarlos como saludaba el apóstol Pedro. En 1:2 dice: gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz. Miren, este varón, este hombre, cada palabra que decía era para inspirar a los peregrinos. Dígale al que está a su lado: gracia y paz sean multiplicadas. La paz de Dios y su gracia. Así empieza esa carta, pero ¿cómo la termina también? Y lo saludo con eso: mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo les perfeccione, les afirme, les establezca, fortalezca, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que estás pasando en tu caminata de peregrino una situación difícil. Ese mismo Dios que te llamó es el mismo que te va a fortalecer, te va a establecer, te va a afirmar para su gloria también. Encontramos una serie de peligros como peregrinos, pero ¿cuál es la manera de enfrentar estos peligros? ¿Cuál es la manera de vivir en ambientes hostiles? Si en alguna oportunidad estás ayudando a un niño, a un joven o a un adulto que le están haciendo bullying, te recomiendo Primera de Pedro. Esa carta la puedes abrir y tomar algunos pasajes para animarlo a cómo enfrentar el bullying. Así que yo podría ponerle a Primera de Pedro un tratado para enfrentar el bullying. Peligros que enfrentamos. Así que el propósito de esta carta es animarlos para que vivan victoriosamente en medio de esa hostilidad. En medio de esa hostilidad, pero sin perder la esperanza, sin amargarse, confiando en el Señor y esperando su regreso. Eso es esta carta. Es como que Él les estuviera diciendo: miren, ánimo, tengan esperanza, el Señor viene. No se llenen de amargura, espérenlo, pero mientras Él viene, vivan una vida obediente, victoriosa bajo esa aflicción, porque esa aflicción puede ser usada por Dios para que ustedes testifiquen. Esa es la carta. Ese momento de hostilidad puede ser usado por Dios para testificar. Así que gloria a Dios por eso. A pesar de la adversidad, Él no les anima a separarse del mundo, sino a estar allí con estas personas, pero a dar testimonio. Me recuerdo que cuando se graduaron mis hijas de bachillerato, el predicador dijo: no vayan a la universidad porque allí se van a contaminar. Hay que ir a la universidad para testificar de Cristo en la universidad. Ay, quisiera un empleo donde no tuviera problemas. No sé dónde están esos empleos. Ay, quisiera un esposo perfecto. Una esposa perfecta. No sé dónde están esos esposos perfectos. Estamos en proceso de.
de madurez. Pero eso es esta carta que nos inspira a nosotros, que no importa si hay rechazo, hay que acudir a la gracia de Dios. Por eso entonces es importante que la conducta cristiana en medio de un ambiente hostil se manifieste. Esa es la idea de esta carta. Cristo sigue siendo la esperanza viva del creyente en un mundo hostil. Estoy tratando de tomar pinceladas de lo que ya vimos anteriormente. Porque recuerden, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva. Nacido de nuevo para una esperanza viva. Miren, estoy estrenando. Huele a nuevo esta camisa. Es nueva. Pero ¿saben qué? Hay creyentes que todavía huelen a viejo, siendo nuevas criaturas. Y nosotros decimos, ay, tengo vida nueva. Pero sí, entonces, si tienes vida nueva, huele a nuevo. No a lo podrido, a la vida antigua. Así que tenemos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo. Y eso debe animarnos. Gloria a Dios, tenemos una salvación tan grande. Pero ¿cómo entonces respondemos a esa salvación tan grande? En respuesta a esa salvación tan grande, Pedro ordena a sus lectores que lleven una vida santa. Ya lo vimos. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Señor. Así que una vida santa es importante. Confíen y teman. Vivan con reverencia en el Señor. Qué maravilloso. Tenemos una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo. Hay pruebas con propósito. Somos parte de una nueva sociedad, una nueva humanidad. Pero hay principios y valores que rigen la nueva sociedad a la que pertenecemos, que se llama iglesia. Iglesia de peregrinos. Se nos anima entonces a una vida santa, tomando en esta introducción un versículo del apóstol Pablo en Colosenses 3:12. Dice: dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de compasión, de bondad. Otra versión dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Otra vez, vestíos. Que tu ropaje interno demuestre que sos una nueva criatura, como escogidos de Dios. Pero hoy entonces vamos a este tema en Primera de Pedro, pueden buscarlo, de identidad y propósito. Vamos a recordar que estuvimos terminando en el versículo 3 del capítulo 2 y ahora del versículo 4 vamos en adelante para ver este mensaje que nos trae tanto aliento. Y dice: y viniendo a él, verso 4 de Primera de Pedro 2, viniendo a él a una piedra viva. Estas palabras le gustan a Pedro: piedra viva, esperanza viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas. Me gusta ese canto. Él es vida, Él es vida, Él es vida. Jesús es la piedra viva. Ustedes son piedras pequeñitas, pero vivas. Hay avivamiento. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para. Una de las cosas que me llama la atención del apóstol Pedro es la preferencia que él tiene por esta palabra para, propósito, meta. Para, dice, un
sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, hablando del Señor, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido en una piedra de tropiezo y escándalo. Pero ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos están destinados, o para eso están destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Identidad es un grupo de rasgo o característica propia de una persona o colectividad que caracteriza o que los caracteriza frente a los demás. Identidad. Miren lo que tengo aquí. Es la tarjeta rosada de los extranjeros en Guatemala. Así que si llamo aquí a los guatemaltecos, me van a traer la tarjeta azul. Y los extranjeros, levanten la mano los extranjeros y peregrinos aquí en Guatemala. Pero hablando de naciones, sí, tranquila. Aquí tendríamos la tarjeta rosada que nos identifica como extranjeros. Por eso se llama tarjeta de identidad. Y cuando uno va a hacer un trámite, le dicen: mire, mejor enséñeme su pasaporte porque usted no es guatemalteco. Y para este trámite necesitamos su pasaporte. Pero nos identifica. Y cuando pensamos en el pueblo de Dios, debemos pensar qué nos identifica a nosotros como evangélicos, como cristianos. ¿Nos identifica que vamos a la iglesia todos los domingos? Probablemente sí, ¿verdad? Nos ven los vecinos que vamos con la Biblia para la iglesia. ¿Nos identifica que tenemos música todas las noches, ahí música cristiana, ponemos TGN y escuchamos himnos de victoria y todo eso, ¿verdad? ¿Qué nos identifica realmente? Hay 5 características que veo en este pasaje que vimos que nos ayudan a identificarnos ante los demás, presentándonos como distintos, como diferentes. Y Jesús usó muchas figuras. Por ejemplo, Él dijo: ustedes son sal y luz, o luz y sal. Ahora, si ustedes son luz y sal, eso los va a identificar como diferentes ante los demás. Luz y sal ante el mundo. Y aquí se nos habla, no puedo entrar a tantos detalles porque se nos habla de una casa espiritual, piedras vivas para ser edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables delante de Dios. Es la primera nota de identidad. Hay un pastor en Honduras que quiso ejemplificar los sacrificios del Antiguo Testamento y en el púlpito degolló un cordero. Está con problemas legales porque la sociedad contra los derechos de los animales está ahí. Pero ¿cómo hizo eso, verdad? Él quería ejemplificar. Esas eran las prácticas de los israelitas en el tiempo pasado. Pero ahora se nos habla de una casa espiritual con propósito para ofrecer sacrificios aceptables. Y eso tiene una conexión directa con la adoración.
Hoy nos presentamos delante de Dios para adorar y trajimos un sacrificio de alabanza. Las ofrendas. Pablo dice en Filipenses 4:18 que las ofrendas fueron sacrificios aceptables delante de Dios. Cuando nosotros venimos y entregamos la ofrenda al Señor, estamos presentando un sacrificio. Los sacrificios de Dios hoy son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado que Él no desprecia. Y en Romanos también se nos dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Dejen que Dios los transforme. Entonces vemos que al presentarlos nosotros también somos como un sacrificio vivo que Dios acepta. Pero también vimos en la lectura que somos real sacerdocio. Podemos interceder por otros. Ya no necesitamos que alguien interceda por nosotros. Podemos hacerlo nosotros también. Real sacerdocio. Somos un linaje escogido por gracia y amor. Estudiábamos ayer con un grupo de varones que Dios escogió lo necio y lo vil. Somos linaje escogido, pero por amor y por gracia también. También somos una nación santa. Espiritualmente, antes de venir a Cristo, nosotros los gentiles no éramos ni nación. Porque miren el 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. En Primera de Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Linaje escogido, una nación, pero con esta característica de nación santa. Los vuelvo a conectar. Esta es nuestra identidad. Somos piedras vivas que conformamos una casa espiritual. Somos un real sacerdocio. Somos un linaje escogido por gracia. Somos una nación santa. Miren este verso hablando de nuestro pasado sin Cristo. Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, le dice: en aquel tiempo, en Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Una persona en la actualidad que no tiene a Jesús en su corazón está frita. Está complicadísimo. Porque esa es la condición: sin Cristo, sin ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que esta mañana tú tienes que pensar en esto, la importancia de rendirte ante Dios y reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque si no, no tienes esperanza. Él es vida, como leímos. Pero el apóstol va a ir entonces más allá cuando dice nación santa, pueblo apartado para Dios, para servir a Dios con esa característica, la santidad. Cuando Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, les dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y en los versos anteriores de Tesalonicenses dice: pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación, que os apartéis de fornicación. Nación santa. Un pueblo entonces que vive para Dios, apartado para Dios, pero que sus prácticas, su conducta es similar a la conducta de Cristo, como lo va a mencionar también Pedro más adelante. Así que, nación santa, es nuestra responsabilidad la de vivir en santidad delante de Dios, apartarnos de toda apariencia de pecado, ya que en nosotros mora el Espíritu Santo y Él aún nos ayuda en nuestras debilidades y en nuestro proceso de santificación también. Pero tal vez usted está pensando, pero pastor, deme algunas cosas más puntuales, deme algunos ejemplos. Y Pedro los menciona aquí. Cuando hablamos de una vida santa, si vemos primera de Pedro 2:1, dice, por tanto, desechando toda malicia. ¿Cuánta malicia? Toda. Todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Esto es característico de la ropa antigua que huele mal. ¿Y esa que hay que hacerla? Hay que desecharla, hay que incinerarla, porque es parte de la vida antigua. Si quiere otros ejemplos, aquí vayamos a primera de Pedro 4, verso 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatría. Esa es la vida santa. Ese es lo que te identifica como creyente en Cristo, que cada día pecas menos, que cada día observas esta manera de hablar, de conducirme, no agrada a Dios, entonces voy a hacer cambios en mi vida para agradarlo, para adorarlo. Eso es identidad. Hablaba también con este grupo de hermanos ayer y les decía, si ustedes van a trastornar el mundo, empiecen por ser trastornados ustedes, trastornando su hogar también. ¿Cómo van a trastornar el mundo o a transformar también el mundo si sus corazones no se han transformado? Empiecen por ser esposos que tienen una vida santa, esposos que tratan bien a sus esposas, que tratan bien a sus hijos, porque es imposible que la iglesia quiera trastornar Guatemala si la iglesia no está dando evidencia de estas características, de lo que sea. ¿Por qué seguimos siendo los que llevamos el primer lugar? Tal vez no en fútbol, pero sí en desnutrición. ¿Por qué seguimos entre los primeros lugares donde hay más divorcios en el nivel centroamericano? Cada vez hay más divorcios y menos casamientos o matrimonios. ¿Por qué? ¿Acaso no somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa? ¿Qué está pasando? Pero miren la última aquí en esto, y luego vienen exhortaciones más directas todavía. Dice, vosotros, regresemos al 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya. Déjenme explicarles esto. La última dice, pueblo adquirido por Dios para posesión suya. ¿A quién le perteneces tú?
a Dios. ¿Cuánto costó este sentido de pertenencia? ¿Qué se pagó para que tú fueras o fueses adquirido? ¿Qué se pagó? La sangre del Señor. Pueblo adquirido para posesión de Dios. No se vayan a levantar. Voy a cantar una estrofa ahorita de un himno. Una hermana me decía: he orado para que un día tú cantes en el púlpito, ¿verdad? Dios está respondiendo a estas oraciones. Solo canto una parte de la estrofa y la segunda la voy a leer mejor. Doña Gloria se va a acordar de este himno que dice: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Miren, este es el sentido de identidad. Dice la palabra entonces que tú fuiste adquirido para Dios, que fuiste comprado para Dios. Vamos a ver si me ayudan a cantar los que conocen, ¿verdad? Como dice, comprado. Con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé. Pónganse de pie. Pónganse de pie y vamos a cantar el coro que lo conocemos. Vamos, Cristal, lo sé. Otra vez el coro. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Pueden sentarse y miren la segunda estrofa, esta no la cantemos. Miren, hablando de que le pertenecemos a Dios, de que somos un pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios. Y dice la segunda estrofa de este himno: soy libre de pena y de culpa. Wow. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma. Con Él es tan dulce vivir. Peregrinos que tienen esta identidad son libres de pena y de culpa. Tienen el gozo que viene de Dios. Él los llena de gracia infinita y con Él es tan dulce vivir. Esto es tener identidad. ¿Quién soy yo? Soy su hijo. ¿Cuánto costó ese proceso de adopción, de compra, de redención? La sangre del Señor que fue derramada. Este es un regalo gratis, pero no barato. Costó la sangre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Pero no nos quedamos con las 5 características de nuestra identidad. Dice la palabra: a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. A fin, para, con este propósito, proclamar a Cristo. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo aquel hombre que lo metieron a la cárcel y que lo amenazaron y que le dijeron: no vuelvas a hablar de Cristo. Pero él dijo: no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hechos capítulo 4. Y no podemos callar y decir lo que hemos visto y oído. Pedro comprendía y entendía su identidad,
pero que esa identidad lo llevaba a cumplir la misión de anunciar a Cristo y sus virtudes, aun cuando estaba próximo a ser asesinado. No podemos callar. Qué lindo es ser cristiano. Debemos inspirarnos también en estas palabras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Se usa mucho en finanzas, ¿verdad? Pasar de este cuadrante al otro cuadrante, ¿verdad? Del ahorro, de la inversión, o de qué más, son 4 áreas ahí, de la deuda al ahorro y del ahorro a la inversión. No sé, los financieros usan eso de los cuadrantes, ¿verdad? Estás en este cuadrante y pasas al otro y pasas al otro. Y aquí hay 2 cuadrantes. ¿Cuál era el primero? Tinieblas. ¿Y cuál es el segundo? Luz. Y eso debe inspirarnos a anunciar del Señor, anunciar a Cristo con prontitud, al recordar de dónde nos sacó por gracia y amor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Recuérdense de dónde lo sacó el Señor. Por gratitud, al recordar la nueva identidad que tenemos en Él. Hermanos, nadie les podrá quitar la identidad. ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes en Babilonia? Aquí ya estoy concluyendo, pero quiero poner este caso y este ejemplo. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? Querían borrar su identidad. Les cambiaron los nombres. Querían que adoptaran todo el asunto cultural. Pero quiero decirles que nunca lo pudieron hacer. Y cuando se referían a ellos, ya no se referían a ellos como los que viven aquí en Babilonia. Les decían los deportados de Judá. E hicieron un trabajo tan especial que el rey Nabucodonosor tuvo que reconocer en su momento la grandeza de Dios. Y cómo entonces estos jóvenes, en medio de toda esa presión, de ese proceso de cautiverio, fueron fieles al Señor y entendieron que pertenecían al pueblo de Dios y que tenían una misión en esa otra nación que los tenía cautivos. Por eso nadie va a poder quitar tu identidad. En la vida cristiana, los privilegios entonces vienen con responsabilidades. Si tiene esa identidad, ¿para qué es? Yo pensaba en Marcos y en los que viajan a los estados a estudiar, ¿verdad? Qué alegre. Soy libre, ¿verdad? Estoy lejos de mis papás, ¿verdad? Y así todos. Me imagino que Frank en su momento, aquí estamos, ya estamos maduros, hombres hechos ya, y a la universidad. Pero esa ropa sucia, ¿y cómo se lava? No se lava sola. Antes yo iba y la encontraba ahí, ya puesta en el closet. Ahora hay que ir a comprar el jabón, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Qué privilegio estar en la universidad. Pero con eso también hay responsabilidades. Y eso es en la vida cristiana, es así. Es que nos gusta decir, es que yo soy hijo del rey. Yo soy hijo del rey. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Y pregúntate, si sos hijo del rey, ¿cómo es el reino? ¿Es comida o bebida? ¿O acaso en ese reino tú no eres un siervo? Porque nos gusta, soy un hijo del rey. Sí, pero estás para servir, estás para dar tu vida por Cristo. Pablo decía estas palabras a los hermanos de Filipenses, en Filipos: porque a vosotros se les dio el privilegio de confiar en Cristo, pero también tienen el privilegio de sufrir por Él. Este es el evangelio completo. No es el evangelio completo, como decía. Se les ha dado el privilegio ¿de qué?
de confiar, de creer en Él, pero también viene incluido el sufrir por Él. Es un evangelio completo. En este reino somos siervos. Y quiero recordarte esto. Tu identidad, que es tan bonito decirlo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y todo eso. Quiero recordarte esta mañana que tu identidad tuvo un costo. Tuvo un costo altísimo. La comunidad de creyentes deben vivir bajo el estándar de Dios como piedras vivas y casa espiritual. Ese es el estándar. Si queremos vivir una vida santa, Dios tiene el estándar. La nueva vida o la vida nueva se refleja en una vida apartada del pecado. La vida nueva, si decimos es que yo soy hijo de Dios, ¿qué dices? Que tienes una vida nueva, pero ¿por qué estás oliendo a chuco? Chuco en todas las versiones de Centroamérica, sucio. Chuco decimos allá, y aquí creo que dicen chuco, pero ese es otro asunto. Pero la vida nueva se refleja en una vida apartada del pecado. Santidad significa eso, apartado para Dios. La comunidad de creyentes tiene una misión y es anunciar las virtudes del Señor. La comunidad de creyentes está motivada por recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? Un hermano me compartía su testimonio de vida ayer y solo pensaba eso. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor? Pero mis amados hermanos, hay que anunciar porque todavía hay muchos que están allí y que no conocen a Cristo y nosotros debemos ir. En la clase de escuela dominical hoy se nos va a estar hablando de la misión y propósito de la iglesia. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué existe? Y este verso dice: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que no pierdan esa clase de escuela dominical. Nos va a ayudar. Les animo a quedarse a todos para que aprendamos por qué estamos en esta tierra y cuál es el propósito principal de la iglesia. Puestos de pie. Dile al Señor allí donde estás: gracias por lo que has hecho en mí. Gracias por darme una nueva identidad. Dile ahí donde estás: soy una casa espiritual. Somos una casa espiritual. Somos un real sacerdocio. Somos un linaje escogido por gracia y amor. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por ti. Gracias por eso. Pero hoy damos un paso más y hacemos esta mañana el compromiso de anunciar, de hablar de Cristo a todos en todo lugar, empezando con nuestra Jerusalén, empezando con nuestro hogar, en nuestro trabajo, porque nuestra identidad está relacionada con ser sal y luz donde estemos. Nuestra identidad está relacionada con brillar donde estemos, a través de una vida santa. Creyentes que cada vez pecan menos, peregrinos que avanzan en medio de la hostilidad y la ven como una oportunidad para anunciar a Cristo. Y digámosle al Señor esta mañana, como Pedro: no nos podemos callar. No podemos dejar
de compartir lo que ha pasado en nuestras vidas. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Cristo nos ha amado y nos ha salvado. Y ahora dile al Señor, en medio de esta caminata de hostilidad, de problemas, la aprovecharé para hablar de ti. Voy con esperanza, Señor. No me voy a amargar. Caminaré esperando la segunda venida. Caminaré confiando en tus promesas, porque sé que la gracia y la paz se van a multiplicar en mi vida hoy, porque sé que el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna, Él mismo me va a fortalecer, Él mismo me va a establecer, Él mismo va a estar conmigo para ayudarme a seguir adelante. Y terminaré esta carrera, Señor, y llegaré hasta el final siendo un discípulo que te honra a través de una vida santa. No solamente a través de decir que soy cristiano, sino a través de vivir como un cristiano. Oh Señor, oro por el pueblo tuyo en esta nación. Que se levante una iglesia viva, una iglesia con avivamiento que se ve a través de las buenas obras, de las buenas acciones. Una iglesia sensible al necesitado. Una iglesia con amor al perdido. Una iglesia que sale y va a buscar a aquellos que necesitan a Cristo. No una iglesia que solo se reúne en los domingos, que es algo precioso, sino una iglesia compasiva. Una iglesia que tiene esa carga de ver a todos los guatemaltecos viniendo a los pies de Cristo, porque para eso estamos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén y amén.